Hay un montón, porque es que la verdad que hay una mezcla de personajes muy interesante, ¿no? Desde celebridades de Hollywood, ¿no? Desde Jason Momoa. Señor Don Carlos Madalena, que no todos los días se habla con un miembro de la Real Orden de Isabel la Católica. Pues bueno, yo ahora desde hace un mes hablo todos los días conmigo mismo, ¿no? Sí, la verdad que vaya shock, vaya shock. Eh, El Mesías de las plantas. Cuéntanos un poco por qué este apodo. bueno, porque quizás por mi trabajo intentando rescatar especies en peligro de extinción, ¿no? En las plantas hay veces que se da el caso de que no queda ni una planta, pero todavía la puedes recuperar, ¿no? Porque quedan unas semillas o queda una rama que no tiene raíces. Y llevo aquí en el Jardín Botánico de Kew unos 22 años y bueno, pues una planta que sabes la extinción, otra que sabes la extinción y curiosamente fue la prensa local de donde yo soy, en Gijón, en Asturias, que sacó un artículo, me llamaban el Mesías de las plantas y la cosa quedó ahí. Y luego, bueno, colaboré con reportajes de la BBC, documentales de la BBC y del Sky Channel. Y David Attenborough, que es una leyenda aquí en el tema de los informativos y de los documentales de ciencias naturales, pues leyó sobre esto y también me llamó el Mesías de las plantas, pero en inglés, The Plant Messiah. Y desde ahí la cosa, bueno, pues como que se me quedó un poco ahí como de mote, ¿no? Y bueno, parece que en cierta medida ayuda no sé, darle un poco de persona a una cosa que no es persona, que es las plantas, ¿no? Sí, porque se habla mucho, obviamente, de evitar que se extingan especies animales normalmente, y siempre salen esas listas, ¿verdad? Pero en el ámbito de las plantas yo creo que la gente no es muy consciente de que también se extinguen. No, claro, se está extinguiendo de todo, desde bacterias a algas, musgos, corales. Lo que pasa es que, bueno, somos animales empáticos, ¿no? Un poco, y con los animales es como que nos vemos más reflejados y nos sentimos como más identificados porque los entendemos más rápido, porque actúan un poco como nosotros, ¿no? Pero lo de las plantas lleva más tiempo, ¿no? Entenderlo. Decía Monet cuando pintó los nenúfares que le costó mucho tiempo entender los nenúfares, ¿no? Y es cierto, entonces parece que son unas cosas ahí inanimadas, sin emoción ninguna, sin ningún tipo de feeling, como dirían aquí en Inglaterra. Pero lo cierto es que para nosotros los animales son probablemente el reino más importante, ¿no? A nivel de producción de oxígeno, de producción de alimentos, de producción de medicinas, de producción de materiales. Las plantas. De regulación. Sí. Claro, sí, son la base de la vida, ¿no? Y curiosamente hay 1 millón de insectos, pero solamente hay 400.000 especies de plantas. ¿Sabes? Es una pirámide que nosotros insistimos en ver como que están ahí abajo y son la base, y realmente son la base de la cadena trófica, pero realmente en número de especies son menos que los animales, ¿no? Hay más tipos de animales al incluir los insectos que de plantas. Eso es claro, muy sí, interesante. Es interesante, ¿no? Lo que quiere decir que cada especie de planta, que además es cierto porque lo puedes observar, sustenta a muchas especies de animales, ¿no? En un solo roble pues hay quizás cientos de especies de insectos y de pájaros y de otras plantas, ¿no? Y musgos que a lo mejor crecen y líquenes y luego los animales que comen estas cosas que comen o que viven simbióticamente con el roble, ¿no? Y pasan en todos los aspectos de la planta, tanto a nivel de raíz, ¿no? Con hongos y con microrrizas y con bacterias, con invertebrados a nivel de raíz, pero también incluso en las ramas, en las hojas, incluso cuando se muere, pues todavía hay otra legión de organismos que dependen de esto, ¿no? Y bueno, te acaban de nombrar uno de los 33 de National Geographic. Yo creo que tenemos que explicar por qué son 33, que yo no lo sabía, la historia de los 33. Es que el National Geographic se fundó hace más de un siglo y se fundó por 33 exploradores y científicos, ¿no? Del momento. Entonces están empezando y esta es la inauguración, ¿no? De esto, me imagino que lo van a hacer todos los años. Nominan a 33 personas relevantes en el campo de las actividades que hace el National Geographic, ¿no? Desde exploración a conservación, fotografía, incluso deportes extremos. Entonces, bueno, es un poco un shock el estar ahí en la lista inaugural y ser uno de los 33, pero bueno. Hay 4 categorías: visionarios, creadores,
iconos y aventureros. Y a ti te han elegido entre los aventureros. Ya. Es curioso porque, bueno, ¿sabes? Yo me marché a la aventura desde Gijón, en Asturias, aquí a Londres, y desde aquí pues he sido capaz a ir y visitar un montón de países. No tengo la cuenta, pero bueno, es como que aunque no esté todo el día viajando, sí que todos los años visito lugares, algunas veces repito, otras veces sitios nuevos, y bueno, acabé viajando extensivamente por sitios de Latinoamérica, Colombia, Perú, Bolivia, Australia, Islas Mauricio en el Índico. Luego tengo un niño en Canadá ya para acabar de rematarla, también he viajado bastante a Estados Unidos. Luego con el tema de lo que hago, además del tema de recolectar plantas y todo esto, escribí un libro, con lo cual es curioso cómo escribes un libro sobre viajes y aventuras recolectando plantas, y el libro mismo te acaba llevando a muchas aventuras más, ¿no? Te invitan a festivales en lugares insospechados, y desde ahí estableces relaciones con gente y acabas volviendo al sitio haciendo un proyecto de conservación o de ciencia, ¿no? Entonces, es curioso porque el fin mío no es ir a la aventura, sino siempre hay una planta que es el hilo conductor con un problema de conservación, y al final de ahí acaban saliendo aventuras paralelas, ¿no? ¿Qué supone que te haya elegido National Geographic, ¿no? Con la trayectoria que tiene y el nombre, desde luego, en este mundo de la conservación y de la naturaleza que supone estar ligado a esa marca? La verdad que es todo un clásico, porque ya de niño leía yo el National Geographic, ¿no? Aunque siempre quise dedicarme a esto que me estoy dedicando, es como que de repente miras atrás y te das cuenta de que estás ahí en esa publicación mítica, y es como un honor y una responsabilidad también, ¿no? Hay que vivir a la nominación. Quiero decirte que también, por un lado, es una especie de palmada, empujón en la espalda, ¿no? De lo que haces nos gusta y haz más. Y por otro lado también es como que, bueno, hay que vivir a las expectaciones, ¿no? de estar en una lista así. Y de esos otros 32 que están contigo en esa lista, ¿que hay alguien a que te apetezca conocer más? Hay un montón, porque es que la verdad que hay una mezcla de personajes muy interesante, ¿no? De celebridades de Hollywood, ¿no? Jason Momoa, cantantes de pop rock como Björk, ¿no? Que ya incluso cuando ya casi era un adolescente, ¿no? Cuando empezaba a cantar esta señora. También hay gente que es interesante, ¿no? Gente que, bueno, que ahora mismo está más mayores que yo y que todavía nadan en el Ártico, pasando por una serie de personajes bastante como que no los piensas directamente, ¿no? La verdad que los añadí todos en Instagram para intentar conectar y tal, porque bueno, ya que somos todos el mismo grupo, pues por lo menos es una parte importante del trabajo el conocer a la gente a nivel personal, ¿no? Entonces, en ese sentido también está muy bien, ¿no? El que te pongan estas listas, porque siempre acabas conociendo gente muy interesante. Y en tu labor, ¿cuál crees que es la mayor dificultad o el mayor reto al que te enfrentas? Entiendo que la labor es eso, la recuperación de plantas que están en peligro. Creo que debería decir la ignorancia, ¿no? Muchas veces la falta de conservación es por ignorancia, ¿no? Tanto por ignorar la situación en el campo o en los ecosistemas, tanto como la ignorancia a nivel no sé, veo que hay mucha noticia falsa, mucha inteligencia artificial, poca inteligencia natural, y ese es un problema, ¿no? Que solamente se puede solucionar con divulgación científica realmente y con educación, ¿no? El segundo quizás sería económico, ¿no? Todas estas cosas pues cuestan dinero, y aunque haya fondos y todo esto, los procesos de aplicación son muy largos, ¿no? Y entonces te limita un poco la cantidad de cosas que puedes hacer en un año, ¿no? Porque ¿cómo se identifica que una planta está en peligro? Esto es curioso, porque lo primero que tiene que ocurrir es que esté ya catalogada, ¿no? Que exista como especie. Se nos están extinguiendo muchas que ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Entonces el primer requisito para evitarlo sería el tenerla catalogada a nivel científico. Una vez que esto ya existe, pues por ejemplo los botánicos veréis muchas veces que andamos por ahí recogiendo plantas y prensándolas, ¿no? Y estas se mandan a varios herbarios del mundo. Entonces el estándar es que si algo no se ha recolectado
en los últimos 20 años y alguien ha visitado de forma repetida las zonas donde crecía y no se ha encontrado, entonces se podría declarar como extinguida, ¿no? Muchas veces también es porque alguien da la voz de alarma, que se dé cuenta de que en esta zona solamente quedan X, ¿no? Y entonces ahí empieza la búsqueda, y si no encuentran más, pues hay veces que es por falta de datos, ¿no? Pero muchas veces es también porque sabemos que de repente vas al mapa donde la habían recolectado y es todo un campo de soja, ¿no? O el bosque ha sido cortado. O quizás la isla donde vivía pues está llena de animales invasores, ¿no? De especies, pues desde cabras hasta ratas, ¿no? Entonces, con 400.000 especies es difícil el saber, ¿sabes?, la magnitud y tenerlas todas un poco bajo control de qué es lo que está pasando, pero sí que la recolección de herbarios, y hoy en día incluso tengo que decir la ciencia ciudadana, ¿no? Hay plataformas como iNaturalist, en la que la gente pues sale al campo, o incluso en tu ciudad, y cada vez que ves un organismo lo fotografías, lo pones ahí, le das una identificación que crees tú que está correcta, y otra gente pues lo va mirando y lo confirma o lo desconfirma, ¿no? Entonces así es como monitoreas un poco cuál es la situación. Hay veces que ocurre que pensamos que está extinguido y de repente pues sobreviven algunas plantas y a lo mejor 20 años después encuentran una población con 4 o con 5, ¿no? Pero lo único que haces es intentar funcionar con la información mejor que tengas, ¿no? Y muchas veces ocurre también que al declararla extinguida, pues la gente la busca más. Y hay muchas que sabemos que con certeza que no las vamos a volver a encontrar nunca más, y hay otras que, bueno, existe una pequeña esperanza, ¿no? Existen los bancos de semillas, ¿no? Donde uno trata de preservar. Sí, esto te permite conservar grandes cantidades de semillas de cada especie. Tiene sus limitaciones también. El tema es que tú cuando las congelas en una semilla que a lo mejor va a durar 10, 15 años, a lo mejor te dura cientos de años, ¿no? Las deshidratamos y las congelamos. El único problema que tiene esto es que hay plantas de semillas que no se pueden deshidratar, ¿no? Que las semillas están siempre con un contenido de humedad bastante alto, pero más de la mitad se pueden conservar de esta forma, ¿no? Con lo cual es una forma muy, muy efectiva de tener una especie de seguro de vida para esta especie. Pero hay otras, y muchas de ellas son importantes, ¿no?, en las que esto es un poco difícil. Habría que a lo mejor congelar, de la misma forma que se congelan embriones humanos, para técnicas de reproducción asistida, congelar el nitrógeno líquido, y luego habría que tener una técnica para cada especie para poder sacarla de ese estado, ¿no? Sin embargo, si tú ya puedes conservar de forma barata, económica y en grandes cantidades es el 50% de las especies, eso ya es un paso enorme y te puedes centrar de forma más directa en las otras, ¿no? Lo que ocurre es que esto es un proceso muy complejo, muy elaborado. Como decía antes, hay 400.000 especies, y muchas veces cuando encuentras una planta que tiene semillas no tienes la flor, con lo cual no estás 100% seguro de que esa planta es la que piensas tú que puede ser, o a lo mejor ni siquiera eres capaz de identificarla, ¿no? Con lo cual habría que cultivar algunas de las plantas aquí, de las semillas, y verificar todo esto, ¿no? Entonces es una labor un poco titánica, ¿no? Y si falla todo esto, o si ya sabemos que está extinguida, pues la reproducimos aquí, en el vivero. En Inglaterra además tenemos un clima bastante bueno para esto, porque no es ni extremadamente frío ni extremadamente caluroso, y con un poco de intervención de tecnología y de control de los climas, pues puedes cultivamos plantas aquí desde el Ecuador hasta la zona alpina, ¿no? El tema es que todo eso pues requiere un montón de conocimientos y un montón de priorizaciones, ¿no? Trabajar en las especies de las que te ves tú que están en peligro de extinción, después te tienen que dejar trabajar con ellas, porque muchas de ellas se encuentran en países extranjeros, y después, bueno, encontrar técnicas y primero saber cuál es el problema para después encontrar una solución, ¿no? Súper interesante todo lo que me estás contando, Carlos. Gracias. Y bueno, para ir terminando, esto te da cierta plataforma, ¿no?, de llegada, quizá por estar incluido en este reconocimiento de National Geographic. ¿Qué te gustaría, qué mensaje te gustaría hacer llegar a los que no tenemos mucha idea de todo esto? Bueno, que pienses cuántas plantas has utilizado desde que te has levantado por la mañana, ¿no?
Porque a lo mejor piensas que solamente has utilizado la lechuga, pero despertaste en sábanas de algodón, ¿no? Y si son más caras y son de seda, el gusano de la seda solamente come una especie, un género de árboles, ¿no? Las moreras. Las utilizamos en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, darse cuenta de que las cosas, por ejemplo, cuando le preguntas a alguien de dónde sale del agua, el 90% te dirán que sale del grifo, ¿no? Y no sale del grifo, sale del mar, que se evapora, que se condensa, que cae en una montaña en la que la conserva la vegetación, en la que después baja por un río, luego la hacen un embalse y luego te la ponen en el grifo. El pensar un poco de dónde vienen las cosas y cuál es lo más importante que tiene la vida, que es la vida en sí, ¿no? Entonces me gustaría dar ese mensaje de en tu vida cotidiana intentar valorar, aprender y apreciar de dónde te vienen las cosas que para ti son vitales, ¿no? Desde el aire que respiras, que es producido por la fotosíntesis de una planta, hasta muchas veces el agua que bebes y las comidas y las medicinas y los muebles y las moquetas que tienes, ¿no? Es muy fácil ignorarlo. Yo cuando voy de A a B tampoco lo estoy pensando todo el rato, pero sí que es bastante edificante, ¿no? El darte cuenta de esto, porque entonces realmente la palabra es te centras un poco más en lo que es importante, ¿no? Muchísimas gracias, Michi, por este rato y nos quedamos con esa idea. Muchas gracias. Gracias.